todo este tiempo Dios nos ha guiado por su palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por la palabra. Es decir, hubo decisiones que tomamos nosotros a la luz de la palabra del Señor y vemos los resultados. Siempre de la mano de Dios vamos a crecer. Siempre de la mano de Dios vamos a encontrar la salida. Podemos estar en situaciones que no vemos naturalmente la salida, pero Dios tiene la salida y nosotros lo creemos. ¿Cuántos pueden afirmarlo? Dios tiene la salida. Mira a su hermano y dígale, Dios tiene la salida para vos, para nosotros. Así es. Y hoy vamos a hablar también de la fe, pero la fe funciona en todo. Por eso siempre decimos que no puede faltarte proyección, no puede faltarte objetivos visualizados de lo que querés alcanzar, lo que querés ser. Siempre las personas que visualizan, que miran la vida por fe, siempre van a estar escalando, superándose, encontrando la mano de Dios en aquellas situaciones que no puedo, que no llego, que no tengo. Descubrimos que Dios está en todo momento, en todo lugar. Y eso nos hace realmente creer que la fe la podemos utilizar para todo. Por ejemplo, ser mejor esposo, mejor papá, mejor mamá, mejor esposa, una persona profesional que busca alcanzar perfeccionamiento a lo que se dedica, ser un mejor siervo de Dios. La fe hace posible que pueda escalar, crecer, avanzar. La fe tiene usted, tengo yo, tenemos nosotros. Nos dio Dios. La fe es un don del Espíritu que vive en nosotros. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Dios nos dio una medida de fe. Pero en este caso hoy vamos a hablar de la fe en cuanto al llamado de Dios para nuestras vidas. Es necesario identificarnos con lo que Dios nos habló, dijo que va a ser de nosotros. El llamado para que le sirvamos, el llamado para cumplir su propósito en cuanto a lo que es servirle donde Él te llame. Hay muchos acá que no pueden estar por el tiempo que les demanda la vida metidos trabajando dentro de la iglesia, pero nosotros entendemos que no es necesario que estemos todos dentro de la iglesia. Es necesario que estemos fuera. Dios nos quiere fuera. Dentro de la iglesia tenemos todo un mismo lenguaje. Fuera de este lugar hay muchas personas que todavía ellos no saben que hay salida. Y nosotros sí sabemos. Y en ese lugar es donde vamos a hablar de este Dios. Decirle a tu hermano, prepárate porque Dios va a hacer cosas grandes a través de tu vida en este tiempo. Decirle, donde estés, donde Él te lleve. ¿Puede creer que Dios lo llamó para que le sirva? ¿Puede creer que Dios lo llamó para que le sirva? Créalo. Hay cosas que entendemos, hay cosas que no. En la medida que Dios viene hablándonos, Él trae luz, eso es el entendimiento que tenemos. Pero en el tiempo Dios irá trayendo más revelación y seremos más entendidos de cuestiones que antes no entendíamos. Pero quiero que entiendas el puntapié inicial para esta palabra. Creas que Dios te llamó para que le sirvas. Dios nos llamó para que le sirvamos. Así que usted donde esté va a visionar ese llamado. Quiero que abras tu Biblia en San Lucas, capítulo 22, verso 31. Y vamos a ver acá la vida de Pedro, del apóstol Pedro. San Lucas, capítulo 22, verso 31. Y vamos a ir por muchos pasajes de la Biblia donde vemos un proceso que Dios lleva en Pedro. Escucha, hermanos, cuando Dios nos llama, nosotros carecemos de lo necesario para llevar adelante ese llamado, ese lugar que vamos a ocupar. En primera instancia lo que tenemos es un llamado, pero luego en el tiempo, preste atención en esto, en el tiempo Dios llevará adelante procesos. En esos procesos Él va a trabajar en nuestro corazón y mediante ese trabajo va a capacitarnos para llevar adelante aquello que Él nos predestinó. Un hijo de Dios en el llamado, en el ministerio, jamás fracasará.
jamás fracasará. Mirá a tu hermano, decirle, jamás fracasarás en el llamado de Dios. Decirle, jamás, jamás, jamás. Porque nos instruye Él. Pero nosotros en esas etapas donde Él utiliza cosas de la vida cotidiana para tratar con nuestro corazón y luego darnos la capacidad que no tenemos, en medio de esos procesos nos desentendemos. Por eso es imposible que hoy entendamos la importancia de la fe. La fe para llegar al destino. La fe para llegar a tu destino. La fe para llegar a tu destino. ¿Para qué es la fe? Vemos en versión internacional lo que dice San Lucas. Dice la Biblia, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. ¿Para qué oró el Señor? Bien. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos, les dice el Señor. Pedro responde, dice, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Le dijo el Señor. Gloria a Dios. Dios está siempre. Él conoce el hoy, el mañana y todos los días. Él nos habla para enseñarnos que hay cuestiones que nosotros no entendemos, pero que Él está en todos los tiempos, en todas las etapas, para ayudarnos. ¿Puede darle confianza a eso a nuestro corazón? ¿Puede darnos confianza a eso? En todo momento, en todo lugar está el Señor para ayudarnos. ¿Quién está para ayudarte hoy? No sé cómo viniste, pero sí sabemos todos nosotros y creemos que el Señor está para ayudarnos. Con esa fe oramos a Dios y encomendamos a Él esta palabra. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en este lugar te exaltamos, exaltamos a tu personas, glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres grande, invencible, todopoderoso, soberano, que está por sobre todo. Reconocemos que no hay nadie como tu persona. Nadie tiene el poder que tienes. Y nos has hecho hijos tuyos, herederos tuyos, coherederos con Cristo. Hoy nos paramos como hijos, hoy nos paramos como herederos, hoy nos paramos como coherederos para tomar el lugar que nos corresponde, el lugar que nos asignaste en los cielos. Señor Dios, dejamos atrás todo lo que no proviene de ti en tu nombre, en el nombre de Jesús, y hoy tomamos el consejo de tu palabra que nos redirecciona, que trae luz, que trae palabra específica para hacernos entender cuestiones que el hombre no entiende. Recibe gloria, Jesucristo, recibe honra, recibe exaltación hoy y por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aplauda a Él y exáltele. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay algo que nosotros tenemos, no se puede explicar en cuanto a la gracia. La gracia es la oportunidad que el hombre necesita para volver a intentar las veces que sea necesario frente a aquellas cosas que intentó y no pudo. La fe, que es el medio para hacer posible lo imposible. Cuando hablamos de fe, hablamos de ese hombre y esa mujer que se determina a creer en la palabra enviada de Dios para su vida y toma una postura firme. Y por esa postura se mueve todo un poderío, que es el poder de Dios. Ahora, ¿eso cómo explicamos? No, eso es imposible. Pero todos nosotros somos testigos de que en el transcurso de nuestra vida cristiana fuimos favorecidos grandemente por la gracia y la fe. Y es todo lo que tenemos nosotros, todo lo que tenemos. Todos fuimos llamados y delante de Él somos todos iguales. Él no ve a uno mayor, a otro menor, con cualidades diferentes y entonces tiene ciertos favores porque hay cualidades en Él. Dios ve a toda la humanidad con ojos de amor, con ojos de compasión, con un amor incondicional. Dios, a partir de ahí,
nos va a brindar, nos brinda y nos brindará siempre la oportunidad que nosotros necesitamos en los tiempos de crisis. Es decir, hay cosas que no lo podemos explicar, pero hay cosas que es necesario vivirlo y que nos dejan grandes enseñanzas. Porque la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántas? Decirle a tu hermano: lo que estamos viviendo nos ayuda para bien. Decirle: lo que estamos viviendo. Porque es Dios quien está con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Cuando nuestro Señor está por irse, luego de hacer todas las maravillas que hizo en la tierra, ya estableció a estos hombres, dándoles el carácter que ellos debían tener para soportar las presiones que iban a venir. Nuestro Señor los entrenó. El Señor entrenó a sus 12, pero aparta a Pedro y le dice: Simón, le dice, Satanás me pidió para sacudirlos. En otras palabras, dice: van a atravesar situaciones que ustedes se van a desentender, van a quedar en la condición de hombres vulnerables, sin saber a dónde ir. Eso había profetizado Isaías, diciendo de que los discípulos iban a ser esparcidos como ovejas sin pastor. Entonces se aproximaba el tiempo que eso iba a ocurrir, y nuestro Señor le dice a Pedro, pero le dice a Pedro porque él tenía una función muy importante. Hermano, todos nosotros fuimos llamados para cosas muy importantes, muy importantes, muy importantes. Dios te llamó para cosas muy importantes. Quiero que todas esas cosas que haces le des vida en vos, que los premedites, que tomes un tiempo para analizarlo, para ver cómo poner lo mejor de vos. Lo que estás haciendo hoy es muy importante. Quizá alguien puede decir: no, pero yo no soy pastor, no predico. Pero hay cosas muy importantes igual. Ser pastor no es ser más que usted. Ser pastor es un regalo de Dios para diferentes hombres y mujeres según el plan que Él escogió. Pero eso no lo hace mayor que usted. Todos tenemos cosas muy importantes que hacemos. Todos tenemos cosas muy importantes que hacemos. Usted tiene cosas muy importantes que hace a diario. Ponga lo mejor de usted en aquello. Aprenda, haga con excelencia, haga lo mejor, destáquese en aquello, porque para eso en este momento Dios está utilizándolo para que Él sea visto a través de usted. Mire, su hermano, dígale: Dios va a ser visto a través de nosotros. Dios va a ser visto a través de nosotros. Gracias al Señor. Entonces Pedro, ¿por qué lo aparta a Pedro? Porque Pedro iba a ser el pastor. Él iba a ser el pastor, porque cuando le dice: ustedes van a ser zarandeados como trigo, pero le dijo algo clave a Pedro. Y le dijo: pero yo oré para que no falle tu fe. Es decir, vas a perder el control, le dijo el Señor. Vas a estar en un momento que no sabes para dónde ir. Pero mire qué clave, hay palabras tan clave que Dios nos da. Le dijo: pero hay algo que ya está resuelto, no vas a perder la fe, le dijo. Sí perdemos el control. Muchas veces no sabemos hacia dónde ir, pero hay algo que nosotros tenemos, que no lo podemos ver ni tocar, pero que vive en nosotros, que tenemos una medida, es la fe. La fe no fallará. La fe no fallará. ¿Cuántos pueden creerlo? La fe no fallará. Y la fe no la controlamos nosotros, gloria a Dios. Porque si no, ¿qué haríamos, verdad? La fe es dada por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creyeron en el llamado de Dios? ¿Cuántos creen en sus promesas? Bien, entonces el Señor le dijo: oré para que tu fe no falle. Y cuando te hayas vuelto a mí, o sea, le está diciendo: cuando te hayas vuelto a mí, porque te vas a ir. Cuando te hayas vuelto a mí, le dice: fortalece a tus hermanos. En otras palabras, Dios le dice: vos fuiste elegido para estar por encima. A veces el hombre espera grandes ruidos, ceremonias y reconocimiento, y que le diga: vos sos un fenómeno y sos único, tus cualidades hicieron que vos estés acá. No nos escoge el Señor por eso, ni tampoco esperamos nosotros estas cosas. Lo que nosotros esperamos y queremos es que la fe permanezca intacta. ¿Qué es lo que tiene que permanecer intacto? La fe. Entonces el Señor le dijo: cuando te vuelvas, vas a fortalecer a tus hermanos. Y acá está la reacción del hombre, pero así somos los hombres, nosotros. Y él dijo: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir, dice, contigo a la cárcel como a la muerte.
pasó alguna vez que habla cosas que no entiende? ¿Le pasó alguna vez? ¿Qué? ¿Cuántas veces? Recuerdo, le cuento una. En una oportunidad estábamos en un tiempo tan lindo de la unción y esas cosas impresionantes. Le dije a Dios, quiero conocerte. Era mi oración, quiero conocerte, quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero verte, le decía. Y estábamos orando, en Palermo estaba orando con un hermano en un departamento, en un edificio. Y estábamos orando y de repente se me abre el techo y yo veo los álamos, los árboles, veía el cielo. No vi nada más que eso, pero cuando vi eso mi cuerpo se desvaneció y me caí al piso y no podía hablarle a mi hermano que estaba en esta condición. No me salían las palabras, no podía mover mi cuerpo, nada. Y sentí que mi cuerpo se despegaba de mi cuerpo natural, otro cuerpo se despegaba y se levantó y después volvió al estado natural. Y habrá pasado 30 minutos que hasta que me recuperé, empecé a mover los dedos de a poco y me levanté y era un terror, parecía. ¿Cómo algo tan hermoso, tan grande como Dios puede ser un terror? No, fui partícipe de una experiencia sobrenatural de un Dios inmensamente grande, inimaginable, que manifestó su gloria y me asusté porque no pude controlar. Entonces, ¿qué me enseñó Dios ahí? Que no era necesario que le pida esas cosas, porque no me llevaba más que a una experiencia. Cuando hacía referencia a que hemos hablado cosas, sí, a veces hablamos cosas que no sabemos y a veces hacemos porque otro lo hace y demás, pero Dios quiere tratar directamente con cada uno de nosotros a quien Él nos llamó. Él quiere tratar directamente con nosotros. Mira a otro hermano y decirle, Dios quiere tratar directamente hoy con vos. Ahora decirle, Dios va a tratar directamente conmigo hoy, decirle, directamente conmigo. Entonces Pedro saca esa palabra y le dice al Señor, y el Señor le dijo, Pedro, vos no estás entendiendo, no podés evitar pasar lo que vas a pasar. Y finalmente le dice el Señor, me vas a negar. Y vamos a ir a San Juan capítulo 18, verso 25, y vemos acá el cumplimiento de lo que le dijo el Señor a Pedro. San Juan 18, 25. Mientras tanto Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. ¿Qué había hecho Pedro? No solamente que decimos cosas, hacemos cosas. Que de repente decimos, ¿cómo Pedro cortándole la oreja? ¿No debía predicarle? Pero los humanos somos así. ¿Cuántos pueden entender esas reacciones? Somos así los humanos. Y acá queda todo esto expresado para que nosotros entendamos que no hay situaciones en la vida nuestra que puedan frenar la fe. Porque la fe es el medio para vencer todo. ¿Para vencer cuánto? ¿Cuánto podemos vencer? Todo. Bien, Pedro volvió a negarlo en ese instante y en ese instante cantó el gallo. Es decir, se cumplió. Y ahora, claro, ahí está el gran problema. Cuando vos decís, pero yo estaba con el Señor en su momento y vi al Señor que Él sanaba enfermos, vi resucitar muertos, vi cómo daba la palabra y ocurría el milagro. Y Él me dijo en último momento que iba a ocurrir esto. Y entonces yo saqué lo mejor de mí, la espada que tenía, le corté la oreja a uno. Pero no alcanza. No alcanza. Lo que tenga que ocurrir para tu formación y mi formación es inevitable. Tiene que ocurrir. Es necesario. Es necesario. ¿Cuántos entienden? Es necesario. Claro, cuando nos encontramos con tantas cosas que registró nuestra conciencia acerca de todo, el Señor me habló y yo caminé y tantas veces estuve contento, me gocé, me alegré y cuántas cosas viví. Y ahora estoy en esto. Ay, ¿cómo salgo de acá? Porque hacemos una lectura desde el raciocinio nuestro.
hacemos una lectura y claro, todo lo que te trae ahí es condenación, condenación, condenación. Cuando sos llevado al lugar que es necesario que seas llevado, es para dos cosas. Primero, para que conozcas lo que hay en tu corazón. Y ahí lo vas a conocer a Dios. Y hay un tercero, pero mejor ni nombrarlo. Si no entendemos lo primero y lo segundo, está el tercero. Y el tercero es Satanás. Dios tiene el control de tu vida. 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 ¿Cuántos lo pueden creer? Dios tiene el control de tu vida. Decirle a tu hermano, Dios tiene el control de mi vida. Creo que es así, decirle. Creo que Dios tiene el control de mi vida. No entiendo, pero creo. ¿Cuántos entienden? Bien, entonces, en ese momento que Pedro está y que finalmente él negó al Señor y el Señor le había dicho, va a cantar el gallo, y cantó el gallo. Y cantó el gallo. ¿Y qué pasó? Bien, trágame tierra, porque a partir de ahí tu conciencia es tu primer enemigo. Porque la conciencia no falla, es cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien nos dio la nueva conciencia, está sensibilizada. Entonces Satanás agarra esa parte y comienza a tirar. Pa, 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 pa. Olvídate del llamado, lo negaste al Señor, vos no servís, viste que no te aguantás, viste que no pudiste orar, viste que no pudiste ir al culto. Y tantos viste. Y todos esos viste es lo que realmente vos lo viste. Dios te llamó para algo grande. Dios te llamó para algo grande. Mirá a tu hermano y decirle, Dios me llamó para algo grande. Dios me llamó para que le sirva. Dios me llamó para que le sirva. ¿A cuántos fueron llamados para servirle? Apláudale a Él y dele gloria. Dele toda gloria, dele toda gloria. Dele toda gloria, toda gloria. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, ahí está cuando le dijo el Señor, me pidió para zarandearte. Vas a pasar esto. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, es necesario que pases porque es lo último que tenés que pasar para alcanzar el llamado. Vi muchas veces estar personas muy cerca del llamado, muy cerca de ser ungidos y desentenderse porque no supieron reconocer sus errores. Nadie llegará a ser un siervo de Dios que no haya aprendido a levantarse cuando se cayó. Nadie llegará al propósito o comenzará a vivir ese propósito sin conocer la gracia, el amor incondicional, el perdón de Dios, la oportunidad de Dios. En esos momentos el infierno viene encima y comienza a tirarte todo lo que sabe tu conciencia acerca de vos. Nosotros necesitamos abrazar las promesas de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él pagó por todos ellos. Nuestra parte es reconocer nuestros pecados y Él es quien nos perdona y nos limpia. Apláudale a Él, dele gloria a Dios. El Señor no te dejará postrado. El Señor no te dejará fuera de su plan. Él te llamó para cosas grandes. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios te llamó para que le sirvas. Dios va a manifestar su gloria a través de vos. Pero hay cosas que nosotros necesitamos. Es necesario que vivamos porque tiene que ver con el proceso que nadie escapa. Todo el que llega a un ministerio sin el proceso carece de formación, no podrá sostener las presiones porque no tuvo la formación que solamente la da el Señor. Y crea que Él está para ayudarnos en todo. Lo que no tenemos que hacer es adelantarnos, esperar el tiempo. Y Dios tenía controlado todo con Pedro como lo tiene con nosotros. Pero Dios nos llamó. Él nos llamó para que le sirvamos. Él nos llamó. ¿Puede declararlo? ¿Puede creer que Dios lo llamó? Vio que Pedro, en el momento que canta el gallo, y ahí hay todo un espacio que no lo puede ver más al Señor,
que lo vio en realidad, pero que él no podía valerse de lo que el Señor le brindaba antes. El Señor podía hacer posible todo. Si necesitaban alimentar a 5.000, convertía los panes, los multiplicaba, los peces. El Señor, Pedro vio todo lo que hizo el Señor, pero en ese momento veían que a su Señor lo torturaban. Veía que a su Señor le lastimaban y finalmente que lo crucificaron. Todo un tiempo, días, que ellos caminaron sin poderse valer, o sea, verlo a ese Jesús que los había acompañado en todos estos 3 años y medio que estuvieron con ellos. En esos momentos, lo único que quedaba para ellos es creer que Él era el Mesías. Pero Jesús, en los 3 días que estuvo muerto, en esos 3 días ellos no lo vieron. Después lo comenzaron a ver. Estuvo 40 días el Señor con ellos en la tierra y luego se fue. Pero antes de que el Señor se fuera, Él tenía que restaurar a Pedro. El Señor está para restaurarnos. Recuerdo en algunas oportunidades de mi vida, cuando tuve que enfrentar las situaciones que entendía que debía enfrentarlo, el pensamiento que venía como opción para no hacerlo, ¿y si no lo hago? Y rápidamente miraba para atrás y decía, imposible, no puedo no hacerlo porque sé lo que me espera. ¿Cuántos entienden? El Señor está para ayudarnos en todo. El Señor está para ayudarnos en todo. El Señor nos ama incondicionalmente. Y cuando nosotros somos confrontados con Él, puntualmente en momentos de mi vida difícil, iba a orar con problemas de la conciencia, por pensamientos obsesivos, pecaminosos en mi mente, y decía, Señor, libérame, 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 y mis emociones se conjugaban, y iba y me tiraba de rodillas, y sabía que detrás mío Él estaba, y me ponía un manto arriba, muchas veces. Y yo decía, no, el problema que me traía afligido en ese momento se iba y era un manantial de amor, de ternura, de contención, de paz, de libertad. Yo venía con el gran problema de la conciencia y Él venía con ese amor incondicional y desplazaba todo. Pero ¿por qué describo esto que es tan llamativo y lindo? Que digo, ese manto, ese amor y demás. Porque me determinaba a enfrentarlo, al problema. Me determinaba a acudir a Jesús. ¿A quién tenemos que acudir? A Jesús, y Él está para ayudarte. Entonces, cuando te determinás a enfrentar a tu problema, vas a tener la experiencia que nadie te lo puede contar, porque lo vas a vivir. Jesús está para ayudarte siempre, siempre, siempre. Dale ese aplauso a Él. Jesús está para ayudarte siempre, 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 siempre. Él no te fallará jamás. ¿Cuántos lo pueden creer? Él no falla. Él te llamó. Él te va a conducir. Vas a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Vas a servir a Jesús. Entonces, cuando Pedro camina en esto como diciendo, ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Dios tiene todo planificado. A veces nos sentimos así, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Sigo creyendo que Dios me llamó? No. O era una emoción, un pensamiento, o el siervo que me lo dijo habrá sido él y no Dios. Dios me llamó, no me llamó, pero yo estoy en esta condición, es como que en este momento Él no puede estar conmigo. La Biblia dice que Él está siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. El Señor no te abandonará. Dice a tu hermano, el Señor no te abandonará. El Señor jamás te abandonará. Jamás te abandonará. Cuando Dios en los tiempos ya comienza a llevar adelante el proceso de la restauración de Pedro, dice en San Juan capítulo 21 verso 2 el estado de los discípulos cuando vino Jesús a su encuentro. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos. ¿Cómo estaban? Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros 2 de sus discípulos. Ellos estaban juntos. Mire lo que dice Simón. Simón Pedro les dijo, voy a pescar.
Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué era Pedro antes de venir a ser llamado discípulo? Era pescador. Entonces cuando él dice, se comienza a espumar el sueño, el llamado y demás, no veo nada. Y dice, bueno, yo me dedico a la pesca, voy a pescar. Siempre te va a ofrecer esas opciones, Satanás. Siempre, pero hay algo clave que te va a mantener vivo. Es la fe. Hay algo poderoso que está en tu corazón, que Dios puso, fe. Decirle a tu hermano, Dios puso algo poderoso en nosotros y es la fe, decirle. Fe. Claro, nosotros nos desentendemos, pero hay algo poderoso en nosotros, fe. Él nos dio una medida de fe. Aplaudile a Él y dale gloria a Dios. Él te dio una medida de fe. Gloria a Dios. Dios tenía todo planificado. Él habrá hecho que todos los peces esa noche se vayan de ahí. Claro, para que entienda, la pesca no es lo tuyo. Te llamé para que me sirvas. Claro, te vas a encontrar que el diablo dice, bueno, vos sos un fenómeno en esto, anda a hacerlo. Y Dios dice, voy a hacer que los peces se vayan. Él no va a hacer lo que Satanás dice, Él va a hacer lo que yo dije, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dice que Él en un momento dijo, estamos juntos. Recuerdo aquellos tiempos cuando orábamos. Recuerdo en aquellos tiempos cuando seguíamos al Maestro. Hoy no está entre nosotros. Me voy a pescar, dice. El Señor, donde vayamos nosotros, viene con nosotros. Él no te abandona. Él no te abandona. Haz un repaso de tu vida para atrás y vas a ver que Él nunca te abandonó. Él es fiel. Entonces cuando van, los otros dicen, bueno, nosotros también vamos. Recuerde que Pedro había sido llamado para ser cabeza. Él por un momento, el Señor le dijo, recordá, Pedro, vos después vas a confirmar a tus hermanos. En otras palabras, los vas a pastorear. El pastor se comenzó a desviar. Que comenzó a llevarlo a los hermanos a la pesca. Los hermanos lo siguieron a la pesca. Y dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Qué pasó? Se les presentó Jesús en la playa. Te vas a pescar, Él va con vos. Te vas a caminar por donde vas a caminar, Él está con vos. Él siempre está alrededor nuestro. Él siempre está para enderezar nuestro camino. Él siempre está para ayudarnos. Él está para conducirnos a destino. Aplaudirle y darle toda gloria. Toda gloria, toda gloria, toda gloria. De las manos de Él no te podrás escapar. De sus planes no podrás quedar fuera, porque Él está para ayudarte siempre. ¿Cuántos creen que es así? Hermanos, el Señor les aparece en la playa. Y el Señor no viene a condenar jamás. Pero cuando nosotros nos encontramos con el Señor muchas veces, hay dos reacciones que podemos tener. Voy a terminar de leer lo que dice. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Pero cuando se aparece Jesús, les dice lo siguiente, y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Él les dio señales. Ellos no sabían que estaba Jesús ahí, pero Él les tiró una señal. Decime si Él no nos tira señales. La vida nos pega por todos lados, pero Él, mirá si no nos tira señales constantemente. Él nos trajo en esta mañana porque tiene planes con nosotros. Él quiere que nosotros llevemos adelante su plan y en aquello vas a ser exitoso. En aquello te va a ir muy bien. ¿Cuántos lo pueden creer? Entonces, el Señor les dice que tiren la red. Ellos lo hicieron y atraparon gran cantidad de peces. Y fíjese lo que pasa. Le dice entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Por qué Él se echa al mar? Si era el Señor. ¿Cómo disparar de algo tan lindo? Claro, es que
cuando nosotros no asumimos que le fallamos, comenzamos a caminar divididos. Sé una cosa pero siento otra. Y viene la frustración, viene la culpa y a partir de ahí vienen las reacciones. No tiene sentido orar. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Creo que no es así. ¿Cuántas veces le fallé? Y comienza a haber reacciones naturales. Esas reacciones las tenemos todos, somos humanos, casi todos. Cuando no entendemos que nosotros somos humanos y fallamos. Para que no te gane la culpa, lo que tenemos que hacer es asumir la realidad. No dejar cabos sueltos, no dejar situaciones así al aire sin darle un marco bíblico, porque eso tomará Satanás en sus manos y te atacará con eso. En lugar de ir al ser más hermoso y poderoso, él te hará huir. Nosotros necesitamos entregarnos a Jesús como somos porque Él nos ama. Jesús nos ama incondicionalmente. ¿Podés creer que Él te ama incondicionalmente? ¿Podés creer que Él te ama y te acepta como sos? Dice su palabra que el que viene a Él y en la condición que vengas, dice que Él no le echa fuera, sino que le recibe. El Señor nos ama. El Señor nos ama. Él nos llamó y Él cumplirá su propósito. Él hará lo que predestinó que vas a hacer en esta vida. Por favor, lo que no nos puede faltar a nosotros es la fe. Lo que no puede faltarnos es la fe. Lo que no puede faltarnos es la fe. Lo que no puede faltarnos es la fe. Y la fe viene, abrace la palabra, abrace las promesas, abrace. Porque eso va a traerle a usted estabilidad emocional. Cuando cometemos errores se vuelan las emociones y no podemos encontrar el equilibrio. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ella fortalecerá tu espíritu y tus emociones quedarán sumergidas bajo el poder del espíritu de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Entonces Pedro, en lugar de ir al Señor, él se tiró. Pero el Señor lo va a buscar de ahí igual. Porque nadie puede escapar del Señor. Decía otro hermano, nadie puede escapar del Señor. Nadie. Nadie puede escapar, nadie. Él siempre gana. Él siempre gana. Hermano, nunca lo vas a cansar a Él. Él gana siempre. Así que acortemos el trámite. Decía otro hermano, vamos a entregarnos hoy de verdad. Decirle, nos entregamos hoy, asumimos lo que tenemos que asumir. ¿Cuántos asumen todo hoy? Gloria a Dios. Entonces, en el verso 15 de San Juan, capítulo 21, dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, como diciendo, Pedro, te fuiste al mar, pero en algún momento tuviste que salir, así que te esperé. No escapatoria, porque toda la noche habían ido a pescar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me sigue? Toda la noche pescaron. A la mañana le sale el Señor a la playa y le dice, vayan y tiran las redes. Tiraron las redes y atraparon muchos peces. Pedro, cuando supo que era el Señor, se mandó al agua. Pero después tenía que salir porque no era acuático, así que tenía que salir. Vio que hay veces que uno dice, no, pero yo ya después voy a ir. El Señor dice, está bien, yo sé que vas a venir. Porque afuera no te va a funcionar, solo te va a funcionar acá. En mi plan, en mi propósito. Pedro le ha dicho, basta, ya no puedo nadar más. Tengo que salir. Y si salgo está el Señor. Y sí, está el Señor. Oh, entonces no puedo escapar de esto. Y no podés escapar. ¿Cuántos están en este lugar? No podés escapar. No podés escapar. Decía tu hermano, no vamos a escapar del Señor. Él cumplirá su propósito. Él cumplirá su propósito. Él cumplirá su propósito. Entonces, el Señor, cuando desayunaban, imagino todo ese proceso de encender el fuego. Él los estuvo esperando con fuego. El Señor, con desayuno a los apóstoles. Y cuando estaban ahí, el Señor comienza a llevar el proceso de la restauración. Y claro, no siempre digo, en sanidad interior, cuando nos interiorizamos de las necesidades donde pudo haber quedado ligada el alma, nosotros encontramos muchos recovecos del alma. Es decir, tantas veces hicimos esto. El proceso de la restauración es que Él acepte y reconozca todo lo que hizo en todo ese transcurso, que acepte que fue un error, un pecado, que renuncie tal cual
lo contrario de lo que hizo anteriormente. Entonces ahí queda libre de todos esos derechos que había otorgado a Satanás por el pecado, por la práctica de lo que llevó, otorgándole un derecho, y Satanás lo ligó. Entonces, cuando quedó ligado, la persona después no puede salir. Va a la iglesia, hace esto, hace lo otro, ayuna, ora y demás. Los derechos, eso será para otro momento. Pero los derechos espirituales hace que ellos tengan algo legal con lo que ellos le dicen a Dios. Él escogió en su voluntad, entonces vos no lo podés ayudar, porque Él escogió hacer esto. Ese es un derecho que lo otorgamos nosotros cuando pecamos. Y Pedro había otorgado un derecho a Satanás. Al negar a Jesús, él había escogido ¿a quién? ¡Qué tremendo! Pero ¿y el Señor qué hizo? ¿Se enojó? No, porque el Señor nos ama de verdad. El Señor nos ama incondicionalmente. Entonces por eso Él comienza a llevar ante el proceso y dice: cuando terminaron de desayunar, ¿cómo habrá sido ese desayuno? Yo estuve en conversaciones que decía: trágame tierra. De verdad, que no sabía dónde meterme. Y tengo que hablar todo. Y tengo que decir todo. Uno escoge. Pero creo que no hay posibilidades de que no enfrentes la verdad para tener la liberación que solo el Señor puede darnos. En ese momento pareciera que todo queda detenido, todo, porque hay algo específico que Dios apartó para hacer con nosotros. Esos momentos que tuve que dar, muchas veces digo, yo tuve que dar muchas veces la cara, y cuando di la cara no me dejó bien visto como hombre, pero me liberó. Y la gracia hizo que ese error sea restaurado automáticamente. Hay cosas que te dicen acá: ay, que esto termine. Y quiero decirte, todos decimos lo mismo, pero Él tiene los tiempos y sabe cómo restaurarnos. Él lo hará. ¿Cuántos lo creen? El Señor le dice entonces, Jesús le preguntó a Simón Pedro, hijo de Juan: ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes, le dice Pedro, que te quiero. Contestó Pedro: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas, le dice el Señor. Y luego, por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le había preguntado: ¿me quieres? Y ahí está la clave, ahí está la liberación, porque la repercusión está en el alma. Es imposible que no. Siempre cuento cuando tenía un problema desde mi niñez. En una oportunidad tuve un problema de salud y bueno, pusieron muchas inyecciones, pero la última inyección era una aguja enormemente grande y tan fuerte fue que me raspó el hueso, de verdad, que me dolió y me causó un pavor. Entonces siempre le disparé las inyecciones. Póngame en el brazo, póngame donde usted quiera, pero en la cola no, siempre dije. Y en una oportunidad estuve con placas, angina. Me fui al médico, el médico me dice: bueno, tenemos que darle una inyección, una penicilina. Yo le dije: póngame en el brazo. Y me dice: no puede ser en el brazo. Digo: mire, perdóneme, pero no me va a pinchar la cola. Y me dice: no, se lo tenemos que poner en la cola. Bueno, me convenció. Me dijo: no le va a doler, quédese tranquilo. Mire qué cosa, un hombre grande con estos problemas. Pero dígame si no tenemos estas cuestiones en la vida nosotros. Entonces, gracias. En ese momento, cuando me pinchó, no dolió el pinchazo, pero sí el líquido. Pero créame, dos cosas se resolvieron: las placas y el problema de mi mente. Porque en algún momento tenía que enfrentar a esos miedos. En algún momento tenía que enfrentar a lo que había esquivado por años. Y así tenemos estas cuestiones nosotros, que a veces hay cosas que no queremos enfrentar. Pero el Señor es la persona por excelencia que tiene el cuidado necesario, el respeto, la delicadeza para tratar con esos problemas. Él quiere restaurarnos. Si hay que restaurar, Él lo va a hacer.
pero nosotros fuimos llamados para algo muy importante de parte de Dios. Él tiene el cuidado y lo necesario para que se lleve a cabo esa obra que es necesaria para que tengamos nosotros la capacidad, como la tuvo Pedro, para servirle a Él, y en lo que hacemos, hacer todo para su gloria. A través de usted va a ser vista la mano de Dios. A través de usted va a ser vista la mano de Dios. Entonces Pedro se encuentra y dice que le dolió. Sí. Vas a ver que cuando vas a orar a Dios en intimidad, confesando tus pecados, confesando aquellas cosas que vos sabés que no son agradables a Él, derramás mucha lágrima. Y cuando derramás lágrimas, no lo derramás de culpa, no lo derramás de bronca, de impotencia, lo derramás porque te encontrás con el ser más tierno. Es ese amor que te envuelve, que entra a lo más profundo, que Él no te hace sentir culpa, no desata juicio. Vos sentís su abrazo, sentís su amor, sentís su perdón. Entonces las lágrimas es por eso, porque te encontrás con el ser más hermoso y ahí comenzás a recibir la capacidad de Él, y no por leer la Biblia ni por orar, sino porque te determinás a entrar en los procesos que son necesarios para nuestra formación. Los procesos son necesarios. Los procesos son necesarios. Los procesos son necesarios. Búsquele a Él. Búsquele a Él. Búsquele a Él con la realidad que a usted le toca vivir, porque Él tiene cuidado de usted. Él le ama, y Él, con la delicadeza que es tan particular, incomparable, tratará con vos. Sanará. Primero sentirás eso, pero Él sanará. El ejemplo que le di, la inyección, me dolió, pero me sanó. Hay cosas que sí, por un momentito duelen, pero sanan. ¿Cuántos quieren ser sanos? Entonces, así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y el Señor le dijo: apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Bien, ¿qué hizo ahí el Señor? El Señor le devolvió lo que Satanás le había robado. ¿Qué es lo que le dio? Él había perdido por un momento ese llamado que tenía, porque él había escogido lo contrario. Pero el Señor, sabiendo que estaba así, fue a buscarlo en la playa. Hoy estamos acá. Gloria a Dios. Él está con nosotros. Pero recuerde esto: el Señor de algún lado te fue a buscar. De algún lado te trajo a vos, como me trajo a mí. De algún lado nos trajo Él. Y si en algún momento te fuiste, Él te irá a buscar siempre. Nosotros a partir de ahora ya sabemos que no nos vamos a ir más, porque somos llamados. ¿Qué somos? Llamados. Hay un gran plan, un propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros, como Pedro, vamos a decirle: Señor, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos.